Bienvenidos de nuevo, mis muy amados hermanos en Cristo. Continuamos con este curso de En búsqueda de la verdad. Le pedimos al Señor que nos conceda la gracia de su Espíritu Santo para poder comprender la conformación de la Sagrada Escritura, cómo está dividida y cuál es el mensaje central que nos viene a traer. Señor, danos humildemente sencillez, danos habilidad para comprender tu palabra, discernimiento para poder comprender la verdad cuando la escuchamos y podernos apartar de todo aquello que no es conforme a tu corazón. Amén. Queridos hermanos, clase número 18 en torno a este curso de la Sagrada Escritura. Y vamos a ver entonces cómo es que se da la división de la Biblia. La primera parte de la Biblia cristiana, Antiguo Testamento, los judíos la llamaban la Tanakh. Es una sigla vocalizada correspondiente a tres grupos en los que se divide el Antiguo Testamento. La Torá, que viene siendo la ley, y designa lo que llamamos nosotros el Pentateuco, que como lo habíamos dicho en la clase anterior, son los primeros 5 libros de la Biblia, que está el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Nevi'im, que habla acerca de los profetas, designa un grupo más amplio de libros, lo que ellos llaman profetas anteriores: Josué, Jueces, Samuel, Reyes, profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Ketuvim, escritos, comprende Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Yo quiero, queridos hermanos, darles a ustedes también un pequeño contexto en torno a la conformación del Antiguo Testamento, que no quiero que se nos pase de largo, y es importante que usted lo comprenda para que en este camino de la búsqueda de la verdad, si usted es un verdadero cristiano, creyente, pues entonces tome decisiones radicales en su vida espiritual. Y es fundamentalmente esto: hacia el siglo I, finalizando el siglo I de la era cristiana, una escuela de judíos decidió crear una nueva versión del Antiguo Testamento en hebreo, con el fin de cerrar el ciclo de la revelación justo antes de la venida de Jesús, siglos antes de la venida de Jesús. Y el propósito que tenían estos judíos que se reúnen en la ciudad de Yamnia, eso es en Palestina, hacen esto con el fin de separarse, distanciarse del cristianismo. Escúchenme, mis queridos hermanos, porque al ustedes comprender esta verdad, van a ver si toman decisiones radicales o no con respecto al tema del estudio de la Biblia y la forma en que la están estudiando. Porque si usted es un verdadero cristiano y se da cuenta de este hecho histórico, usted puede ir a buscar cómo se conforma la Sagrada Escritura y puede ir a buscar la diferencia entre el canon de los 70 y el otro libro, que es el del Concilio de Yamnia, ambos del Antiguo Testamento. El canon de los 70 contiene los libros que nosotros ya en otras clases anteriores hemos llamado deuterocanónicos, que fueron agregados posteriormente al canon o segundo canon. Y el Concilio de Yamnia lo que hace es cerrar el tiempo de la revelación siglos antes de la venida de Jesús, sacando de allí esos libros que se llaman deuterocanónicos
precisamente porque tienen algunos elementos muy relacionados con Jesús y a ellos no les conviene. Precisamente lo que quieren es apartarse de Jesús. Y esto es lo que hace Martín Lutero en el siglo XV cuando acoge o adopta esa versión de la Biblia de Jamnia, que no contiene los libros deuterocanónicos. Ahora, si tú eres una persona que se considera cristiana, que dice amar profundamente a Jesús y que con toda seguridad en tu corazón tienes el deseo de vivir como Jesús vivió, entonces cheque al dato para que lo tengas ahí presente. La traducción del Antiguo Testamento que Jesucristo tenía y que los discípulos tenían era la versión de los 70 que contenían o contienen los libros deuterocanónicos. De ahí que es muy importante, mi amado hermano, que tú comprendas que esta otra versión del Concilio de Jamnia, del Canon de Palestina, ha sacado esos libros que se llaman deuterocanónicos, que a muchos hermanos no católicos les he escuchado decir, es que esos en realidad son libros apócrifos. No, hay una gran diferencia, ya lo hemos dicho, entre deuterocanónicos y apócrifos. Deuterocanónicos es que hacen parte del canon de la Biblia y fueron agregados posteriormente, y apócrifos es que nunca han hecho parte de la Sagrada Escritura. Entonces ustedes mismos tomen una actitud consciente y de justicia hacia la verdad y examinen estos dos elementos. Jesús y los discípulos tenían la versión de los 70, el canon alejandrino, y los judíos, un siglo o terminando el siglo I, deciden apartarse de los cristianos y crean una nueva versión sacando esos libros deuterocanónicos porque se quieren apartar del cristianismo. Pregunta: sabiendo tú eso, mi amado hermano, ¿vas a seguir honrando un canon del Antiguo Testamento, el canon palestino, que fue creado por algunos que no eran cristianos, que no creían en Cristo y que sacaron arbitrariamente esos libros para no tener nada que ver con Cristo? Si tú eres consciente de lo que te estoy diciendo en este momento, mi amado hermano, y tienes el derecho de ir a la historia e investigar estos asuntos, estás cometiendo un acto de injusticia con Jesucristo y una falta a la verdad, porque estás respaldando y estás utilizando un canon del Antiguo Testamento creado por anticristianos que no querían tener nada que ver con Jesús. Entonces eso no es coherente frente a lo que nosotros estamos haciendo, que al conocer esa historia nosotros hemos adoptado como cristianos católicos el canon de los 70, que es la escritura que usaba Jesús y sus apóstoles en aquella época. Dado este elemento, entonces, continuamos con un último detalle en nuestra clase de hoy, y es el siguiente: ¿qué mensaje nos trae la Biblia? En ella debemos buscar el mensaje salvífico de la redención. Génesis 3:15, el mensaje central de la Sagrada Escritura es Cristo. Por eso es muy importante que tú acojas la verdad bajo la gravedad de ser fiel a Jesucristo el Señor y abandonar el canon de Palestina, que saca descaradamente aquellos libros siglos antes de la venida de Cristo para dejar de alguna manera, en cierto sentido sin piso, algunas cosas referentes a Jesucristo. Y Cristo es el anunciado y el esperado en el Antiguo Testamento. La razón
de ser del Antiguo Testamento es la esperanza de la salvación, y la salvación es Cristo. Cristo, esperado en el Antiguo Testamento y hecho salvación en el Nuevo Testamento. Es decir, en el Nuevo Testamento, Jesús real y presente en medio de la humanidad para todos aquellos que creen en Él. Por ello, afirmamos que Cristo es el Señor, el centro y la razón de ser de la historia de la salvación, que es aplicable en el pasado, el presente y el futuro a todos los seres humanos que hayan de vivir a lo largo del tiempo, desde el comienzo de la historia del ser humano hasta hoy. Hechos de los Apóstoles 2:39. Mis amados hermanos, espero que este curso del día de hoy, en nuestra clase número 18, haya sido de bendición para todos ustedes. Espero que le den me gusta a este video y que lo compartan con algunas personas, de manera que el algoritmo de YouTube detecte y recomiende este video a más personas. Por otro lado, recomendarles que lo compartan e inviten a muchísimos hermanos a este canal para que se suscriban a él, activen la campana de notificaciones y así puedan recibir alertas cada vez que creemos nuevo contenido. A ustedes por su atención, muchas gracias, Dios les bendiga.